Pero Pablo ora para que Dios abra los ojos a alguien nuestro entendimiento. Pablo. Hermanos, vamos a la palabra del Señor, por favor. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Oiga el tema, un test de pecado se llama. Un test, ¿ha escuchado los tests? ¿Se acuerda del COVID test? Que yo creo que todos nos hicimos más de alguno, ¿verdad? Y hasta hace poco me hice uno porque creí que me había dado, pero gracias a Dios no me dio. Pero es un test que comprueba si nosotros estamos enfermos, si tenemos algo. Hay diferentes tests, ¿verdad? Para determinar si adolecemos algo, si nuestro cuerpo tiene algún problema. Hoy vamos a ver un test según la Biblia que nos muestra perfectamente cómo está nuestra vida, cómo vamos caminando, sin necesidad de que alguien nos diga nada. Porque esa es la belleza de la palabra, pues, que si bien es cierto, Dios nos ha puesto a los pastores que podamos nosotros transmitir y explicar el evangelio, explicar el mensaje, pero la Biblia habla sola. Si usted le da espacio a la palabra, le habla a su corazón. Así es que lo tenemos ahí. Primera de Juan, por favor, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Mi hermano Marvin, que bienvenidos ambos, hermana Rosita, Dios me los bendiga, les extrañamos muchísimo, con los brazos abiertos, esta es su casa, ya saben, ¿verdad? ¿Lo tenemos ahí? Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1, vamos a leer hasta el 6. Póngale mucha atención, por favor, a la lectura de la palabra del Señor. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6, digámoslo todos fuerte, por favor. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Oremos. Padre bueno y santo, en este momento, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tus misericordias, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón dócil a tu palabra, Señor. Nosotros podemos caminar de la mano contigo, Padre, pero es necesario que surja el deseo desde nuestro interior. Sé que tu deseo para nosotros, Señor, es nuestra santificación, pero cuesta tanto, Señor. A nuestra mente carnal, a nuestra vida carnal, Señor, nos cuesta tanto. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ir reconociendo cuando caminamos en el sendero que tú nos has trazado o cuando nos estamos desviando, Señor. Gracias, Padre, porque tu infinita misericordia llena nuestra vida, Señor. Solo ayúdanos, Señor. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Padre, habla a través de mis labios, te suplico. Que tu Santo Espíritu tome control y nos puede enseñar ahora para saber si caminamos en la fe o no. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Amados, yo creo que para ningún creyente, inclusive para personas que no son creyentes, pues el venir a Cristo, el que usted se identifique con una denominación, que usted diga que es creyente, ya sea que otros creyentes o personas que no son creyentes esperan de usted un estilo de vida diferente. Eso no es así. Aún el mundo que no conoce al Señor, saben que usted es creyente, le ven con una Biblia, lo que menos quisieran esperar es que usted venga y ultraje a su esposa o viceversa, o diga cosas o haga cosas que no son correctas, ¿verdad? Entonces, realmente se espera del creyente que la operación divina, no el esfuerzo del hombre, sino que la operación divina de frutos en el corazón del hombre, de tal manera que no solo esté
estén guardados en el corazón, sino que emanen al exterior. Todos queremos ver eso en nosotros, en los demás. Y que mientras más el creyente crece en el conocimiento del Señor, porque así nos dice el Señor, creced en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor, mientras más usted va madurando y usted va creciendo, sus hechos van enseñándonos, mostrándole al mundo que algo ha pasado en su interior. No que seamos personas especiales porque no por ser creyente, yo intrínsecamente, yo Mario Abelardo, valgo más. No, yo soy el mismo. Lo único que Dios me ha redimido, lo que Dios ha hecho en mí es algo espiritual. Y entonces en la medida que yo decida, ponga mi pensamiento en hacer lo que Dios espiritualmente ya hizo y trasladarlo a mis miembros, más vamos a ver el hecho de que somos creyentes o no. El apóstol Pablo nos dice allá, creo que es en Romanos 6, que basta ya, ¿verdad? Que nuestros miembros los presentemos no como lo hacíamos antes para hacer lo malo, sino que lo presentemos para la justicia. Eso es lo que se requiere del creyente. Ahora, pero ¿por qué, amados hermanos, por qué hay tanta doble vida? Una cosa es el creyente en el culto y otra cosa es el creyente allá afuera. Es una dicotomía de vida, es decir, un estilo de vida. Y todavía hay algunos que lo dicen, pues no, aquí no estamos en la iglesia, aquí esto es negocio, esto es trabajo, aquí se hace lo que yo digo, ¿verdad? Entonces, ¿y dónde está Cristo? Lo que creemos nosotros que lo dejamos, ¿verdad? Como lo hacíamos en la iglesia tradicional, lo dejábamos crucificado, ¿verdad? O lo dejábamos en el Santísimo, o decíamos, ¿verdad? Que queríamos ver al Señor, vemos el Santísimo. El Santísimo es un sol que está guardado adentro en el altar, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia enseña, amados hermanos, o sea, para la iglesia tradicional, pero la Biblia enseña que cuando usted viene al Señor, usted se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. Eso quiere decir que cuando usted entra por esas puertas, el Espíritu Santo viene con usted. Amén. Se queda con usted y le ayuda a entender lo que enseñamos. Y luego cuando usted se va, el Espíritu Santo va con usted. Entonces, amados, no hay manera de que nosotros realmente nos desliguemos completamente de Dios. Pero la Biblia nos manda a nosotros a que querramos intencionalmente vivir como creyentes. Fíjense que las redes sociales han sido sacudidos quizás por dos noticias, ¿verdad? Una cristiana, un tremendo pastor, un tremendo hombre de Dios, Steve Lawson. Yo tengo un par de libros de él, buenísimo en la presentación de la palabra, maestro tremendo, pastor de una tremenda iglesia, pues como nadie, ningún ser humano, ningún creyente es perfecto, pues lo encontraron en situaciones difíciles, ¿verdad? En adulterio, y hay un escándalo en las redes sociales y pocos son los cristianos que dicen que van a orar por él, porque la mayoría de cristianos pues se han ensañado y han hablado mil cosas en contra de él, ¿verdad? Entonces, y hay un ¿cómo se llama? Un revuelo en internet. Pero también hay otra noticia, todavía más escandalosa en el sentido de la gravedad que había hecho. Otro señor, este es un rapero, se llama Sean Diddy Combs, no sé si ustedes, yo sé que ya escucharon la noticia, es un escándalo, abusos sexuales, etc. Y lo peor que lo viene haciendo desde años y sacan las fotos de las personas, de los artistas y de gente famosa que han participado en esos bacanales, ¿verdad? Pero yo le digo algo, esos bacanales, esas fiestas tremendas, no fueran tan populares y no hubiese ido tanta gente, y aún han sacado fotos de gente que es creyente, si no hubiese el deseo ardiente en el corazón de las personas de participar en esas cosas. Supuestamente todo era en secreto, pero oiga bien, no hay nada en secreto que no salga a la luz. Póngale atención a eso. Por eso es que usted ahora, oiga bien, usted ahora está construyendo lo que después le va a enorgullecer o lo que después lo va a avergonzar.
Y por eso, amados hermanos, es que nosotros debemos de comprender, debemos de entender que aunque Dios me ha salvado, yo tengo que poner de mi parte. Por ejemplo, dice la Biblia que todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo, pero para eso Dios me llama, porque ya vimos nosotros en varias ocasiones que si estamos aquí es porque Dios nos trajo al Hijo. Nadie puede venir, dijo el Señor Jesucristo, a mí si no lo trae el Padre. Y la Biblia dice, y también el Señor Jesucristo dice, que nadie puede llegar al Padre sino por mí. O sea que es un círculo. Entonces, si usted está aquí es porque lo trajo el Padre. Eso es definitivo. Pero para ser salvo usted tuvo que orar. ¿Sí o no? Jesús no iba a orar por usted. Hasta eso te voy a orar por ti. No. Usted tiene que confesar a Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es algo que usted tiene que hacer. La vida cristiana, amados hermanos, la Biblia dice que Dios nos santifica espiritualmente, pero de allí para allá tiene usted que comenzar a caminar, tiene que usted que empaparse de la palabra y tiene que tener el deseo en su corazón de hacer la voluntad de Dios. Amados, miren, los creyentes vivimos una lucha tremenda, una guerra tremenda, pero la guerra, oiga y ponga atención, no es exterior. Si bien es cierto, hay bombas exteriores, ¿verdad? Pero la lucha principal es interior. Es en nuestra mente. Y por eso, amados hermanos, usted tiene que realizar en su mente el deseo de hacer la voluntad de Dios. Si usted viene a la iglesia y desde que entra, usted finge ser creyente y luego cuando se va, ya estuvo, vaya, vámonos. Y ya la gran palabrota y todo eso y de repente allá hay irresponsable y golpea a la esposa y dice todo lo que usted quiera. Usted no está teniendo activamente una acción que va a redundar en una bendición y un cambio permanente. En otras palabras, esa batalla, esa guerra, la gana usted desde su interior, poniendo todo de su parte, abrazando la voluntad de Dios, abrazando desde su corazón el deseo de vivir haciendo lo que Dios dice. Si usted no realiza que usted lo va a hacer, hasta en el mundo le dice, pues, si usted no realiza en su mente que usted va a hacer algo, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque tiene que tener la idea en su cabeza. Si usted le dice, ¿y qué es lo que querés? Pues, no sé, ¿cómo le ayudamos? Usted va a una tienda, ¿y qué es lo que quiere comprar? No sé. ¿Y qué camino tomo? ¿Y para dónde va? No sé. Pues tome cualquiera. Si usted, amados hermanos, en su corazón, en su mente, puede desear y visualizarse y programar en su mente que usted va a tener delante de usted la voluntad de Dios para cumplirla, usted nunca lo va a hacer. Y el problema es que cristianos aprenden a fingir y nos volvemos actores. Somos cristianos de iglesia y no es cristianos de vida completa. Por eso es que el apóstol Juan, mire con qué palabras, aquí Juan cuando escribió Primera de Juan ya era un anciano. De los discípulos era uno de los menores, pero aquí cuando escribió, amados, era un ancianito ya. Y por eso es que él dice, hijitos, solo póngase a pensar el anciano que está diciendo eso, hijitos míos, estas cosas os escribo, mire qué dice ahí, para que no pequéis. O sea, Juan, desde aquel entonces, ellos que fueron testigos oculares de la presencia del Señor, vieron a Jesucristo hacer milagros, le decía a la iglesia, lo que les estoy diciendo es para que no pequen. Quiere decir que el haber sido testigo de milagros no evita el deseo de pecar en nuestro corazón. El que usted pueda estar en una iglesia tremenda no hace que usted se vuelva un cristiano tremendo en el buen sentido de la palabra. Entonces dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Oiga esto, por favor, porque toda la gente dice, no, mi abogado es Jesucristo. Sí, tu abogado es Jesucristo, pero ahí dice, ¿para con quién? Para con el Padre. Es decir, que su oficio de abogado es para cuando usted peca y va al Padre.
No es cuando usted está metido en líos por pícaro aquí y quiere que Dios, que el Señor Jesucristo sea su abogado y que le resuelva el juicio del cual usted es culpable, brother. Aquí dice que es mi abogado para con el Padre. Por eso cuando yo me equivoco, cuando yo peco, yo voy al Padre. Jesús es mi abogado. Abogado tenemos para con el Padre, dice. Repito, su oficio de Jesucristo como abogado nuestro no es ni contra el mundo, no es ni contra el diablo. Es para con Dios. ¿Se comprende eso? Así es que, mire, algunos dicen, no, es que Jesús es mi amigo, Jesús, Él me entiende, pero hablan como que fuese no su amigo verdadero, sino que un compinche. Porque el amigo verdadero es hasta cierto punto un pequeño enemigo. ¿Por qué? Porque cuando el amigo, el verdadero amigo, lo ve a usted hacer cosas malas, ¿qué hace? Trata de corregirlo. Mira, ¿y qué te pasa? Yo he visto muchachos que le han dicho a su amigo, mira, si andas así, mejor ni me hables. No te quiero ver haciendo esas cosas. Y son grandes amigos, casi hermanos. Pero el compinche, nada, vámonos, hombre, no te preocupes, yo, y callado nadie sabe. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera amistad porque no hay verdadero amor. Entonces, a veces hablamos de Jesucristo como mi amigo que me va a soportar y que me va a consentir todas las cosas. Y si no, pues vengo yo a noche de fe a pedirle al Señor que me sane, pues. Y mire, hermanos, y muchas veces nosotros provocamos unas tempestades en nuestra vida que después no hallamos ni la salida. No que Dios no nos va a liberar, ¿cómo no? Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero el problema, amados, no se resuelve tan fácil. Por eso es que cuando usted habla de un milagro, es algo que sucede rara vez. Y venimos al Señor a buscar algo que sucede rara vez. Entonces mejor portémonos bien, mejor pensemos bien, mejor antes de hacer las cosas, meditemos en la palabra del Señor. Y dice, oiga esto por favor. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él hizo el que Dios estuviese en posición de perdonar. ¿Por qué? Porque Él pagó nuestro pecado. Él fue la propiciación. Y dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo vamos a saber si le conocemos? Cuando hablamos de conocer, no es un conocimiento intelectual, sino que yo tengo al Padre verdaderamente como mi Padre, a Jesucristo como mi Salvador. Y los veo a ustedes y yo sé que son mis hermanos, nos une la sangre de Cristo. Y entonces, ¿qué dice ahí? ¿Cómo yo puedo saber si verdaderamente Dios es mi Padre? Jesucristo me salvó. ¿Cuál es la garantía principal? Guardar sus mandamientos. Al menos, amados, el deseo de hacerlo. El deseo de hacerlo. Si usted, amados, si sale de este lugar, usted peca y peca tan feliz como que no pasa nada, ese es un indicativo que todavía no conoce al Padre. Porque tenemos la conciencia. ¿Tenemos el qué? La conciencia que nos recuerda qué es lo que nosotros debemos hacer. Entonces dice, versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, lo reafirma. Pues si usted dice que es creyente, que usted dice que es hijo de Dios y no le importa lo que dice la palabra de Dios y usted tan campantemente viola los mandamientos de Dios, la conclusión lógica y bíblica es que usted no conoce a Dios. Tiene que haber un deseo y por eso es que le digo, tiene que haber un pensamiento en nuestra mente de querer hacer la voluntad de Dios. Eso no nace así nomás, brother. No nace así nomás. Tiene que haber el deseo. Fíjense, solo un ejemplo quizás tonto. A mí no me gustaba tomar café, nada, para nada. A mí nunca, ni a mis hermanos no toman café porque mis papás no toman café. Entonces yo no tomaba café, pero me encontré mi novia cafetera, ¿verdad? Café en la mañana, a media mañana, a mediodía, media tarde y antes de dormir. Y entonces yo no, pues, y yo con mi agua, con Coca-Cola.
pero ya en el trabajo salía temprano y entonces para agradarla pues teníamos enfrente una panadería de aquellas, ¿cómo se llama? ¿La panadería? El Rosario se llamaba allá en El Salvador. Y entonces yo pasaba, compraba dos pedacitos nada más. Y entonces íbamos y entonces comencé a acompañarla a tomar café. Y yo me tomaba café, amados, pero dulce para podérmelo tomar. Pero poco a poco comencé a bajarle lo dulce. Poco a poco. Ahora yo tomo café sin azúcar. Y a veces sin pan. Y todas las mañanas me tomo mi taza de café. Ahora me gusta. Y ahora a veces hasta me hace falta. Entonces, amados, si mi carne, porque eso es mi carne, ordeno yo mis pensamientos para hacer eso, para convertirme en cafetero, pues, para poder comenzar a desear una taza de café, a que de repente llega la tarde y no he tomado una taza de café, porque realmente solo una me tomo en el día, ya me empieza ahí como a molestar la cabecita, dame una taza de café y me la tomo. Si yo pude hacer que mi cuerpo aceptara eso, usted tendría que practicar y enfrentar su cuerpo con la voluntad de Dios. Amados, mire, a usted no le gusta orar. Yo sé que estoy tirando locuras, pues, porque yo sé que ustedes oran todos los días, varias horas al día. Entonces, pero si a usted no le gusta orar, usted puede comenzar. Amados, mire, yo me he comprado hasta una alfombrita, brother, porque uno de los problemas que yo tenía es que yo no podía pasar mucho tiempo orando, y aún cuando estaba delgado, no podía, me dolían las rodillas, así que he comprado de esas alfombras gruesas, allí está brutal, no hay problema. Entonces, comience usted a hacer un hábito, porque, amados hermanos, la carne, oiga bien, es débil para hacer lo bueno. Es más, la carne no puede hacer lo bueno, pero la carne es fuertísima para hacer lo malo. No tenemos la capacidad físicamente para sostener nosotros solos el poder de la carne. No podemos. Entonces necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, uno de los indicativos que usted está caminando en el Señor es querer hacer la voluntad, aunque sea, yo quisiera, aunque sea una lucita, pues, aunque sea un poquito, un día, y empezar a trabajar hacia eso. Y dice, oiga esto por favor, 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, oiga esto, el amor de Dios se ha perfeccionado. Aquí no está hablando de obediencia, está hablando que lo que se ha perfeccionado, ¿el qué es? El amor. Es decir, que cerramos el círculo de la provisión de Dios, porque nosotros solo ponemos una parte. Y la Biblia dice que Dios nos va a dar todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Es decir, que usted tiene que dar el primer paso, brother. Usted tiene que dar el primer paso. Tiene que comenzar no sé a qué hora sale a trabajar, pues, pero levántese en la mañana. Yo recomiendo, ore en la mañana. Ore en la mañana. 5 minutos, brother, para comenzar. Si usted nunca ha orado en la mañana, levántese 5 minutos antes. Ore 5 minutos. Y así va usted orando. Y usted sabe, al orar no solo se comunica con Dios, sino que Dios le comunica su gracia, su misericordia y su presencia a usted. Cuando nosotros vamos a orar, le presentamos al Señor todas nuestras cargas, pero es Él que nos bendice. El que ora, el que se acerca a Dios, es el que sale más enriquecido. Por eso es que la Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan. Comience a hacerlo. Amados, comience a hacerlo. Y después dice, oiga esto, dice, pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Amados, si no lo realiza en su mente, usted nunca va a ser un buen creyente. En otras palabras, si usted no lo desea, nunca lo será. ¿Usted comprende eso? Y eso se lo digo tajantemente.
Si su conciencia no le dice que usted está caminando bien, usted está caminando mal. Y es como cuando usted pone una olla, le pone de esas ollas de presión, por muy fuerte que sea la olla, y usted le pone fuego, ¿verdad? Va a llegar un momento, si es de aquellas que silban, que va a silbar, y si no la apaga, eso va a reventar. Entonces, usted puede fingir todo lo que quiera, pero si dentro de su corazón usted no desea, usted no realiza el que un día, yo pienso en que un día voy a hacer la voluntad del Señor y voy poquito a poco, dominando mi ser carnal, aquello, mi haraganería para hacer las cosas, para leer la Biblia, para llegar a la iglesia. Si yo no realizo eso en mi mente, si mi conciencia dice que estoy en la calle al respecto, es porque usted está en la calle al respecto. Y puede venir y fingir lo que usted quiera, pero si usted está mal por dentro, tarde o temprano, amados hermanos, esa tapadera de esa olla va a salir volando y se va a meter en líos. ¿Cuántos cristianos vienen, amados hermanos, fingiendo lo que no son? Teniendo una doble vida, le va a reventar esa olla. Si su conciencia no le dice que usted está caminando bien, hay todavía mucho que reparar. Entonces, amados hermanos, y por eso es que la Biblia enseña tanto, allá en el capítulo 119 del libro de los Salmos, no lo busque, pero el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El apóstol Juan nos dice: estas cosas os he dicho para que no pequéis. O sea, nos vuelve a la palabra. Si usted quiere, amados hermanos, mantener esa doble vida, porque la vida es corta, que porque tengo allá a disfrutar, no ha entendido, no ha conocido el amor de Dios, no ha conocido al Señor. Y un día esa tapadera va a ser explotada, ¿verdad? Se va a meter en un lío, se va a meter en un problema. Imagínense, este pastor tenía 1 año de estar en ese adulterio, y tremendo pastor, brother. 1 año entero. Pensó que podía evitarlo, reventó la olla, brother. ¿Se entiende el ejemplo de la olla, no? Reventó, brother. Y así nos puede pasar a cualquiera. Óigame, a cualquiera. Ninguno está exento de eso. Porque todos tenemos tentaciones. Todos somos víctimas de pasiones dentro de nosotros. Por eso es que el apóstol Juan nos dice allá en Romanos que no satisfagamos los deseos de la carne. Y en Efesios, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque se contraponen contra el espíritu. Y mire, hermano, yo he visto padres de familia, ¿verdad?, que llevan a sus amigos a tomar a su casa, ¿verdad? Y yo le digo: mira, papá, le dije, no hagas eso, no lleves gente a tu casa, no lleves gente que esté tomando en tu casa, hombre. Tenés niñas, hombre, tenés niñas. Y de repente, mira, viera lo que me pasó. Mi señora me engañó. Viera lo que me pasó, fulano abusó de mi hija. A esta altura, ellos se dan cuenta que la paga del pecado siempre es muerte, brother. Siempre. Y Dios quiere que usted comience a evitarlo desde ya, para que esa muerte, para que ese golpe no llegue a usted. Dios nos dice las cosas porque nos ama, porque es nuestro rey, pero Él quiere evitarnos ese dolor. Y a veces nosotros decimos: no, eso no va a pasar en mi casa. Ay, hermano. Eso nunca me va a pasar a mí. Así decía yo: no, yo me voy a cuidar y nunca me va a dar COVID. Cuando me salió positivo, brother. Al principio que no sabíamos nada, ¿verdad? Y cuando me hicieron el examen y salió positivo, santo Dios, ya me andaba despidiendo de todos, pues. Hay un montón de gente que se moría y que no sé qué y que no sé cuándo. Esto nunca me va a pasar, pero puede pasar, brother. Y el pecado, le aseguro, esa tontera no falla, brother. Si usted lo sigue cultivando, sabiendo que no debe de hacerlo, y aquí usted no necesita ni que yo le dé consejería, pues. Pastor, yo quisiera que me dijera: mire, es que la vecina es tan bonita que no creo que sea pecado. Mi hermano, es pecado.
Así es pecado, si no necesitamos mucha explicación. Pero entonces usted tiene que educar su interior, su mente, brother, porque todo comienza aquí. Ahora, mire lo que dice, por favor, 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Y póngale atención a esto, porque pareciera que el apóstol Pablo está presumiendo. No, el apóstol Pablo está diciendo una verdad tremenda que nosotros tenemos que evaluar. 2 Corintios 1, 12, por favor. Mire lo que Pablo dice, ¿verdad? Toda la gloria es del Señor, pero aquí Pablo está hablando de que él tenía una gloria. Mire, dice, porque esta, 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. 2 Corintios, ¿sí? Porque nuestra gloria es esta, oiga esto, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Cuál es el testimonio? Óigame, ¿cuál era el testimonio de Pablo? No era en un primer momento lo que la gente decía. ¿Cuál era el testimonio? Ve el texto, por favor. ¿Cuál era su testimonio? ¿Quién daba testimonio? La conciencia. Mire, hermano, si usted solo no se puede decir, hey, estoy caminando bien, es porque no está caminando bien, bro. Y si usted está caminando mal y alguien le viene a decir, no, no te preocupes, ahí vas. No atienda a eso, brother, no. El testimonio de su conciencia, ni siquiera Pablo aquí está dependiendo del testimonio de Dios, porque Pablo no sabe qué es lo que Dios piensa. Usted no sabe qué es lo que Dios piensa. La Biblia dice que cuando estemos delante de Él vamos a conocer cómo nosotros fuimos conocidos. O sea, cuando estemos allá vamos a saber verdaderamente qué es lo que Dios pensaba de cada uno de nosotros. Pero eso yo no lo sé. Yo puedo leer la Biblia, puedo interpretar la palabra de Dios, pero certeramente no lo sé. Pero sí sé lo que mi conciencia dice. Y ese, amados hermanos, ese es el test que andamos nosotros por dentro. ¿Qué dice su conciencia de usted? ¿Qué tan buen creyente es usted? ¿Qué tan fiel es usted? ¿Qué tan leal es usted? ¿Qué tanto le sirve al Señor y qué tanto podría dar o no podría dar en cuanto a servicio, digo? Es su conciencia. ¿Qué le dice su conciencia? ¿Qué es lo que nos dice la conciencia? Mire que la conciencia no tiene mucho léxico, brother. No se pone a platicar con uno, sino que le dice pecador, pecador, infierno, infierno. Son pocas las palabras de la conciencia. Culpable, culpable. O nos dice vas bien, vas caminando bien. ¿Qué le dice su conciencia, brother? No me lo diga, por favor. ¿Qué le dice a usted? ¿Para dónde apunta su conciencia? Porque ese es el test. Usted quiere saber, vaya y escuche su corazón, pero instruido en la palabra de Dios. O sea, no se engañe, pues. De nada sirve que, no, imagínense un enfermo de cáncer. No, yo no tengo cáncer, no tengo cáncer, no tengo cáncer y no tengo cáncer. Va, pues. No me tomo las medicinas porque yo declaro que no tengo cáncer. Allá lo enterraron a los días. Porque hay verdades que son objetivas, brother. Hay verdades que son verdad independientemente de lo que usted piense. Y su conciencia le responde a usted independientemente de lo que usted piense. No sé si me voy a entender. El test es la conciencia, brother. Y es algo que nosotros no debemos de pasar por alto. Busque Santiago capítulo 1, versículo 12, perdón. Santiago capítulo 1, versículo 12, por favor. Y es que, pues en el mundo, les digo, es una lucha diaria fuerte. A veces la lucha arrecia más que en otras veces. En temporadas de nuestra vida que nos vemos tentados y uno no haya que hacer, uno no haya que decir, porque quisiera ir, quisiera participar, quisiera decir que sí. A veces nos atrevemos a hacer invitaciones indecentes porque no pudimos soportar. ¿Y qué le parece? Sí, y vamos y participamos.
Miren lo que dice, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 12. Oiga bien, vamos a leer hasta el 15. Bienaventurado el varón o varona, hombre o mujer, que ¿qué dice ahí? Soporta la tentación. O sea, todos vamos a ser tentados. Y lo que le explicaba el otro día, la tentación por sí misma no es pecado. Porque somos humanos. Pues el mismo Señor Jesucristo, el diablo esperó que pasaran 40 días y 40 noches sin comer. ¿Y qué es lo que tenía el Señor? Hambre. Un hambre excesiva. Y entonces Satanás aprovechó su debilidad. Nosotros somos débiles, brother. Y entonces el diablo no tiene que esperar 40 días con nosotros. Somos débiles de una cosa o de otra. Entonces Él nos tienta. La tentación en sí no es pecado. Pastor, no sé cómo hacer para que a mí no me gusten las mujeres. Pues que le guste su esposa, brother. Y ahí estamos bien. Y si usted me no, a mí ya no me gustan las mujeres, yo le voy a tener miedo, brother. Porque eso es algo natural, ¿sí o no? ¿Sí o no? El problema es que no pueda contenerse, que no sepa decir no, que usted solo se mete en situaciones donde usted solo se provoca. Entonces dice, oiga bien, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, oiga bien, cuando haya resistido la prueba, no antes, no en, sino que cuando haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oiga esto, uno dice, no, porque si Dios no quisiera no me pasaran estas cosas. Versículo 13, cuando alguno, y la palabra alguno, usted puede poner todos, ¿verdad? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué? Para tentar es necesario que haya maldad. Nos tienta Satanás y nos tienta nuestro ser interior. Mire lo que dice. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Por qué para algunos algunas cosas son tentación y para otros no? Yo le he explicado a usted, a mí, el cigarro, olvídese. Aunque usted mire, este es el cigarro más caro del mundo. Pues lo puedo ir a vender, pues, pero que yo voy a tener deseos de fumar, no. Nunca fue esa tentación para mí. Pero para otras personas sí. Entonces, todos tenemos en qué somos tentados, en qué Satanás nos puede tentar. Esa tentación usted tiene que soportarla. Y no se somete usted a un lugar donde va a ser tentado. Yo por eso, mire, cuando me enviaron de misionero, un par de veces fui solo. Y yo le dije, mira, mamá, si tú no vas conmigo, yo ya no voy a ir. Yo ya no voy a ir. ¿Y por qué? Porque te necesito que me libres de los malos espíritus. ¿Por qué, amados? Mire, yo creo, o eso es lo que pienso, que ningún pastor, ningún siervo del Señor va con la idea de pecar. Pero en la soledad, en la necesidad, no sé, el enemigo se aprovecha y si uno no hace todo lo necesario para no caer, puede caer, brother. Si este varón cayó, que tremendo hombre de Dios, cómo ministraba la palabra, cayó, ¿dónde quedo yo, brother? Si el apóstol Pablo dice allá en el capítulo 7 de Romanos, cuando veía y escribió Romanos cuando estaba en Corinto, donde la fornicación era a diestra y siniestra, estando en Corinto, ¿sabe qué dijo Pablo? Miserable de mí. Dijo antes, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que saber que vamos a ser tentados. Tenemos que saber que tenemos que no solamente evitar la tentación, sino que a caminar hacia hacer la voluntad de Dios, porque son dos cosas. Evito la tentación y progreso en la voluntad de Dios. Son dos cosas diferentes. Uno es no hacer y el otro es hacer. No sé si se entiende eso. En otras palabras, usted tiene que hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Y el dejar de hacer lo malo desde el fondo de su corazón. Por eso es que vuelvo al principio. Usted tiene que realizar en su mente, desde aquí, que no va a hacer eso.
La fulana me gusta, pero no le voy a hablar. No voy a ir porque me voy a meter en este problema. Cuando yo hice trato con el Señor que ya no iba a tomar, hermanos, mire, yo ya no iba a la fiesta de la oficina, porque la fiesta de la oficina era una bebida diestra y siniestra. Yo no. Hasta el director me llegó a amenazar porque ahí era una cuestión que si yo no iba a las fiestas de la iglesia es porque no estaba apoyando la institución. Me llevaron del director y el director me amenazó y yo le dije que no. ¿Por qué? Porque estaba queriendo dejar de beber. Vas a perder tu trabajo. Si Dios quiere que usted, si Dios le ha dado a usted esa autoridad, pues gloria a Dios. A las 2 semanas lo quitaron. Y yo estuve ahí 10 años más. O sea, es Dios, pues, y usted y su propósito. Si su conciencia le dice, amados hermanos, que anda mal, es porque anda mal. Ese es el test, brother. Si su conciencia le dice, vas caminando bien, camine. Esfuerzo, pero tiene que salir desde el fondo de su corazón. Fíjense que usted se acuerda de Job y de la historia de Job. Cuando después que todo había pasado, de que había perdido todo, sus hijos habían muerto, su mujer le había dicho y todavía honras a Dios, maldice a Dios y muérete. A Job se había apartado y ya le había llegado la enfermedad del cuerpo. Llegaron sus tres amigos, llegaron a visitarlo. Los amigos lo vieron y sabían quién era Job y la grandeza y la riqueza de Job. Dice la escritura que sus amigos se quedaron con él callados, oiga bien, callados, sin decir nada, sentados a la par de él una semana entera, porque no hallaban qué decirle a Job. Y de repente comenzaron a hablar y comenzaron a decirle a Job, no, estas cosas te han pasado porque tú estás en pecado, tú estás en pecado, tú estás en pecado. Y a insistirle, tú estás en pecado, y Job a defenderse, yo no. Hasta que llegó y mire lo que dice Job 32:1. Amados, porque acusar es bien fácil, pues, pero Job se examinaba, Job se revisaba. De Job Dios había dicho, y en el capítulo 1, no busque eso, busque Job 32:1. En el capítulo 1 Dios decía de Job, le dijo a Satanás, ¿has visto hombre como Job, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esa es la calificación de Dios para Job. Y entonces cuando sus amigos lo acusaban, Job respondía y Job se examinaba. Mire lo que dice Job 32:1. Vea lo que dice. Cesaron estos 3 varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. En otras palabras, Job estaba convencido que no había hecho nada malo. ¿Puede usted decir eso? Y los amigos se quedaron callados. Ya no pudieron decirle más, porque Job defendía su inocencia. Y eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Pero eso no va a haber si no hay deseo de hacer la voluntad, brother. Y por eso es que cuando puede alguien fingir ser un creyente. Pero la Biblia dice allá en Proverbios 15:26, lo leo rapidito. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. ¿Por qué? Porque el malo, aunque finja ser bueno, sigue siendo malo y su corazón son maldad. Es hacia lo malo. Allá dice en otro proverbio que no duermen si no hacen el mal. Están meditando cómo van a hacer el mal. Entonces, por más carátula de cristiano, de buen cristiano que tengamos, pero si nuestro corazón no testifica que somos buenos, hay mucho todavía que caminar. Y por eso es que 1 Corintios 10:12, por favor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice esto, amados hermanos, y por eso es que si su conciencia lo acusa, tenga planes de cambio. Y cuando tenga esos planes de cambio, tiene que tener esta actitud. Lo tenemos ahí, 1 Corintios 10, 12. Dice, así que el que piensa, o sea, el que ¿qué? El que piensa estar firme, o sea, antes de estar firme hay que ¿qué? Pensar que vamos a estar firmes. ¿Sí? ¿Se comprende eso? Antes de estar firme, usted tiene que tomar la decisión de estar firme.
Ahora, esa decisión no lo libra de la tentación. Entonces vea, así que el que piensa estar firme, ¿qué dice ahí? Mire que no caiga. Piénselo, hágalo, pero manténgase. ¿Y cómo hago, pastor? ¿Cómo hago? Ore, brother. Lea la palabra de Dios, congréguese. Mire, júntese con personas que lo quieren hacer. En la iglesia, en todas las iglesias. Y esto no hay excepción. Hay hermanos que quieren vivir bien en el Señor y hay hermanos que solo están ahí tecniqueando a ser creyentes. Que solo juegan a ser creyentes. Usted no necesita mucho. No necesita mucho para saber si es un verdadero creyente o no. Si es mejor dicho, si es un creyente que quiere caminar bien o no. Fácil. Fácil, déjelo hablar. Déjelo ver cómo él respeta sus autoridades, cómo él trata a los hermanos. Mire cómo él trata a su esposa, cómo él trata a sus hijos. Y ahí usted va a saber. Ahí usted va a saber, amados. ¿Por qué? Porque la esposa es tan heredera de la gracia de Dios como lo somos nosotros. Y por mi esposa murió Cristo. Entonces yo vengo y la insulto y la daño a ella. Estoy dañando a alguien por quien murió Cristo, en quien reside el Espíritu Santo también. Y eso tiene que estar en mi corazón y mi conciencia me lo tiene que decir. Entonces dice, oiga esto, versículo 13, aunque digan, es que pastor yo no me pude soportar, dice, versículo 13, no os ha sobrevenido, ¿cuántas? Ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, no hay nadie que pueda decir es que pastor fue demasiado. No. Cuando dice que no nos ha llegado una tentación que no sea humana, es decir, que no le ha llegado una tentación que le llegue a cualquiera. Entonces, Dios, por eso es que primero usted tiene que pensarlo y decidirlo. Tiene que caminarlo y hacerlo. Y cuando lo esté haciendo, usted tiene que tener cuidado de no caer. Si usted va caminando, ¿verdad? Y de repente usted ve un rótulo que dice que el piso está húmedo o que han derramado aceite, ¿qué va a hacer usted? Si tiene que pasar por ahí, ¿qué va a hacer? Se aparta y si tiene que pasar, ¿pasa cómo? Con cuidado. Y si sabe que la tentación está a la puerta, ¿cómo tiene que caminar? ¿Y por qué caemos de bruces en la tentación? Porque no caminamos con cuidado, porque no realizamos en nuestra mente que debo caminar con cuidado. Dios nos ha dicho que nos va a dar lo que necesitemos para salir adelante. Pero si no queremos, brother. Pero si ni siquiera lo intentamos, ni siquiera nos lo proponemos, ¿cómo vamos a llegar? Y entonces, pastor, ¿qué puedo hacer? Y con esto terminamos. Filipenses capítulo 4, versículo 8, por favor. Mire qué precioso, amados hermanos, y eso se lo mandan a decir a usted, aunque me diga, ay pastor, pero qué aburrido. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Esto se escribió también para usted, brother. Dios sabía que usted lo iba a leer y que usted iba a decir, ay, qué aburrido. Pero Dios lo encuentra a usted con la ayuda del Espíritu Santo capaz de hacerlo. Capítulo 4, versículo 8. ¿Lo tenemos ahí? Oiga esto, póngale atención. Por lo demás, hermanos, mire, ¿a quiénes le está hablando? A creyentes, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. A ver cómo fueron los pensamientos, sus pensamientos de este día. Los más oscuros, bro. ¿Podríamos nosotros, imagínense, de esas máquinas del futuro que proyectan los pensamientos? Quizás no, ¿verdad? Entonces, la cuestión es, amados, si usted es creyente, primero tiene que realizar haciéndolo. Conocer la voluntad de Dios y hacer en su mente, lo voy a hacer. Tiene que proponerse en su corazón hacerlo. Cuando lo haga, o sea, y después de eso,
Camine, no solo se quede en deseo, brother, camine. Cuando esté caminando, mire que no caiga. Vea bien dónde pone sus pies. Porque, amados, cuando cae un cristiano, o sea, que hay muchas emociones, pues el mundo se ríe, el mundo se goza. Veía a toda la gente hablar del pastor y se ensañaban con el pastor. Pero realmente, amados, vuelvo, en su mente tiene que realizarlo. Caminar, cuidar no caer. Y por último, pensar en las cosas correctas. Todo lo bueno. Podemos ver sus ¿cómo se llama? Sus listas de canciones que tiene usted en Spotify y todo eso. Hoy. ¿Podría darle play a ver qué escucha usted? Quizás no. ¿Sabe qué? No estamos para registrarle a nadie. Y lo que yo digo lo pongo como ejemplo. Pero es usted, observando su conciencia, la palabra de Dios, es que usted sabe si el test salió bien o salió mal. Yo no creo, amados, que vengamos a la iglesia solo por... Vamos a ir a ver al hermano Mario. No creo. No, venimos a la iglesia para ser mejores delante de los ojos de Dios. ¿Amén o no amén? Para aprender y caminar mejor. ¿Es difícil? Claro que sí. Si fuera fácil, se lo dijeran a los impíos, pero como es difícil, se lo dicen a los nacidos de nuevo. Y entonces, amados, hay que proponer en su corazón no caminar mal y agarrarnos de la mano del Señor para que Él nos dé las fuerzas y con su gracia nos envuelva para que nosotros nos mantengamos sin caída. En 2 de Pedro habla de cómo un cristiano se puede mantener sin caída. Porque no es imposible que alguien no caiga. No, ahí dice, añadida vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Es añadiendo, es usted haciendo. Es como nosotros vamos creciendo. Y cuando se venga a dar cuenta, muchas cosas, mire, y lo bonito es que ni nos damos cuenta cuando ya tuvimos la victoria. Se da cuenta a las demás personas. ¿Has oído al hermano tal? ¿Cómo ha cambiado? ¿Has oído a fulano? ¿Has visto a fulano? Ni parece lo que un día fue. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios trabaja, cambia en aquellos que desean cambiar. ¿Usted desea cambiar, mi hermano? Pues entonces, mire que no caiga. Pongámonos en pie, por favor. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, agradecemos esta noche, Señor, agradecemos tu palabra, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live.
Te invitamos visites nuestro canal de YouTube Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.